si me están escuchando y si pueden ver la presentación. Sí, podemos visualizar bien la presentación. Listo, muy buenos días, me presento, mi nombre es Natalie Celín Giraldo, soy economista, magíster en Planeación para el Desarrollo y también soy docente de la Universidad UNAD actualmente. El día de hoy les voy a exponer la ponencia titulada Equidad y Políticas de Acceso a la Educación Superior en Colombia, análisis de los programas Serpilo Paga y Generación E. Bueno, dentro del problema que se identifica y que motiva este estudio está que pues, la educación superior, si bien en América Latina y el Caribe se ha venido teniendo avances en cuanto a su acceso, sigue siendo el nivel educativo con acceso más desigual. En Colombia tenemos que solamente el 22% de las personas entre 25 y 64 años de edad cuentan con un título universitario y el promedio de los países de la OECD es del 38%. Adicional a ello, según el Better Life Index, la población colombiana alcanza en promedio 14 años de escolaridad, mientras que en países como Chile, en países de la región como Chile, el nivel más alto de 17,5 años. También tenemos que la tasa de cobertura en la educación superior en Colombia se ubica alrededor del 52,8% en promedio a nivel nacional y que también esta tasa de cobertura es muy dispar dentro de las mismas regiones del país. Tenemos que, por ejemplo, en departamentos como el Amazonas, Bichada, Guainía, en Colombia como tal, que ven contextualizo, que esos son programas a nivel colombiano, que sé que pues aquí hay ponentes de varios países. Y bueno, en estos departamentos que están caracterizados por condiciones socioeconómicas más baja, la tasa de cobertura es del 18%, mientras que en otros departamentos con mejores condiciones socioeconómicas como Antioquia, Santander, Bogotá, la tasa de cobertura supera el 50%. Frente a este panorama, la solución o digamos los programas que se han venido lanzando en los últimos gobiernos presidenciales para fomentar el acceso a la educación superior han sido los programas Serpilo Paga, que se manejó entre el 2014 y el 2018 con el periodo de Juan Manuel Santos, y Generación E, que es el programa que está todavía vigente actualmente y que se dio en el gobierno de Iván Duque. Esos programas tienen un enfoque o están focalizados hacia la población, a los jóvenes más vulnerables del país, que también a su vez se destaquen en las pruebas y que las pruebas que se utilizan aquí para poder acceder a la educación superior. Dentro de los objetivos y los fines que tienen estos programas, siempre está en búsqueda, digamos, en materia del papel, lo que se dice es que buscan lograr mejorar la equidad tanto en el acceso como la equidad social en el país. Entonces, frente a ello, pues el objetivo de este estudio es analizar en qué manera estos programas de acceso a la educación superior, Serpilo Paga y Generación contribuyen con la promoción social en Colombia. Bueno, como marco teórico, pues aquí la educación se toma desde el marco constitucional colombiano, reconociéndola como un derecho de las personas y un servicio público que tiene una función social, y también bajo la mirada de los fines propuestos por Amartya Sen, reconociendo su valor social e importancia en la ampliación de las capacidades humanas, siendo también importante la educación en Colombia, no solamente por esos retornos económicos que pueda tener a la sociedad y a los individuos, no viéndola solamente por la parte económica, sino por el impacto que puede tener en los jóvenes, por el impacto que la educación puede tener en la ampliación de las capacidades, tanto en el presente como futuro de los individuos que acceden a ella. Dentro de la parte de la equidad, la equidad se reconoce como esa noción que renuncia a la idea de que todos somos iguales y es precisamente en ese reconocimiento de las diferencias que propone una estrategia para lograr esa igualdad fundamental. Sí, en este caso, si queremos tener una igualdad de acceso, pues se debe reconocer que no todos los jóvenes, no todos los individuos cuentan o parten de la misma base, que tienen condiciones diferentes y asimismo se deben generar estrategias para poder lograr que todos podamos tener igualdad en esa parte. Dentro del sistema educativo, se utilizó como análisis de la equidad el modelo de equidad multidimensional de Spinoza, el cual plantea que la equidad debe ser analizada bajo un sistema matricial
que contiene unas categorías de análisis dentro de la equidad, los recursos y las etapas del proceso educativo. Para este estudio se utilizó el análisis entonces de la equidad dentro de las diferentes etapas que se tiene del proceso educativo, que cuáles son la parte del acceso, una vez los jóvenes acceden a la educación superior, la parte de la permanencia, cuanto que efectivamente los estudiantes pues puedan ingresar y no vayan a desertar, el desempeño, cómo es su desempeño, el promedio, cómo se desenvuelven en la parte académica y finalmente los resultados, cuántos estudiantes que accedieron se están graduando, si se están graduando a tiempo, qué pasa con ellos después que acceden al sistema educativo. Como marco metodológico, este estudio tuvo un enfoque cualitativo, un diseño de investigación documental bajo la técnica de análisis documental y pues los instrumentos fueron básicamente recolección de datos de fuentes oficiales, el Ministerio de Educación, SNIES, artículos académicos, papers, notas de prensa también. Dentro de los resultados del programa Ser Pilo Pague, contextualizando un poco más el programa, este programa tenía un enfoque de créditos condonables focalizado a los jóvenes más vulnerables del país. Utiliza el sistema de categorización por medio del SISBEN, los jóvenes que tenían ciertas puntaje en este sistema de información y que hubiesen tenido un buen puntaje en las pruebas Saber Pro, podían acceder a una institución de educación acreditada en alta calidad y que tuvieran programas presenciales. A esos estudiantes se les cubría el 100% de la matrícula y pues una vez ellos se graduaban, se les condonaba, pues digamos, todos los pagos que el ICETEX había venido haciendo a las universidades que ellos escogieran. Adicional, también se les daba un monto de subsidio de sostenimiento. La meta de este programa fue 40.000 jóvenes beneficiarios en el cuatrenio, que fue del 2014 al 2018. Dentro de los resultados en cuanto al acceso, se ha realizado una investigación, una evaluación de impacto de corto plazo que solamente se realizó para las primeras 2 fases de este programa. Dentro de esa evaluación que se hizo, se encontró que efectivamente el programa había tenido un impacto positivo en el acceso a la educación superior, sobre todo pues en la población que se estaba focalizando. Se encontró que se aumentó en 46,1 puntos porcentuales la probabilidad de que jóvenes elegibles lograran acceder a esas instituciones de educación superior y pues recordemos que eran instituciones acreditadas de alta calidad. Digamos que no hubo diferencias por género, entre hombres y mujeres, tenían casi la misma probabilidad de ser elegibles. Se encontró también que los jóvenes de regiones más vulnerables tienen menos posibilidades de acceso. Los jóvenes que más accedieron a este programa fueron jóvenes que estaban pues, dentro de las regiones con mejores condiciones socioeconómicas en el país. Y también se dio una concentración del acceso en las principales ciudades. Eso también se ha debido a que solamente habían 11 departamentos de los 32 que hay en Colombia que tenían instituciones de educación superior acreditadas. Entonces eso hacía que por lo menos jóvenes de ciertas regiones, más que todo de las zonas rurales, tuviesen que desplazarse a las principales ciudades. También ahí se da como una fuga de talentos, ¿sí? Y también un contexto diferente para esos estudiantes que digamos que estaban dentro de ciertas regiones en el país, no sé, por ejemplo, departamentos como Magdalena, Chocó, Meta, Norte de Santander, no tenían instituciones de educación acreditadas, entonces estos jóvenes tenían que desplazarse a las principales ciudades y también eso generó unos ciertos aspectos y unos impactos en la parte del desempeño y la permanencia. La concentración de acceso se dio en Bogotá, Antioquia, Santander, Valle del Cauca y el Atlántico. Dentro del desempeño y la permanencia, se encontró bajo la evaluación de impacto de corto plazo que en las primeras fases los beneficiarios aprobaban el 81,4% de las asignaturas. Esto de por sí pues debió prender las alertas porque si bien pues el porcentaje podríamos decir que es alto, hay estudiantes que se estaban quedando atrasados. Digamos que el programa cubría, si por lo menos el programa académico en el que el estudiante estaba matriculado era de 10 semestres o 10 periodos académicos,
pues el programa Ser Pilo Paga les cubría esos 10 semestres. Ya los adicionales, pues los tenían que salir del bolsillo de los estudiantes, de los jóvenes. Presentaron o se vio dificultades en asignaturas como lenguas extranjeras, redacción de textos, matemáticas. Si bien eran estudiantes que lograron sacar unos buenos puntajes en las pruebas Saber Pro, pues presentaron ciertas dificultades en esas asignaturas y más también al estar ya en un entorno académico diferente. Estos estudiantes también presentaron niveles más altos de depresión, menos perseverancia y apoyo social. También hay que tener en cuenta pues, que muchos de ellos se desplazaron de sus lugares a las principales ciudades y no contaban, digamos, con ese apoyo familiar, esa red de apoyo que digamos que otros estudiantes sí pueden contar. En ese sentido, tenemos que el programa tuvo una deserción del 17% de los beneficiarios y esto fue un punto muy negativo del programa como tal, porque cuando los jóvenes desertaban, adquirían como deuda pues los pagos que ya se habían hecho de los semestres, solamente era condonable si se graduaban. Y pues estaban en instituciones de alta calidad, acreditadas, que tienen unos costos de matrícula muy altos. La mayoría de estudiantes eligieron universidades privadas. Entonces terminaban adquiriendo una deuda gigantesca y pues eran jóvenes que no tenían entonces el título de condiciones vulnerables y pues adquiriendo una deuda gigantesca con el ICETEX que también genera intereses. En total se tuvo que 6.956 beneficiarios desertar y que actualmente 4.052 de ellos están ya pagando la deuda con el ICETEX. Se tenía que al 2019 las deudas ascendían a 20.000 millones de pesos con el ICETEX. Dentro de los resultados, no se encuentra con mucha información en el sentido que no se ha hecho una evaluación como tal a nivel institucional del programa. Se tiene que, pues, el lado positivo es que 32.407 beneficiarios se graduaron, es decir, jóvenes que muy probablemente no podían acceder normalmente a estos tipos de instituciones pudieron acceder y así, pues, tener un impacto positivo en sus vidas. Dentro pues, de investigaciones posteriores se puede seguir haciendo un seguimiento a estos jóvenes, qué ha pasado con ellos después de graduarse en unos 5, en unos años posteriores. Y bueno, no se ha hecho una evaluación final del programa y eso también toma como entra la pregunta de cómo se toma la decisión de continuidad o no de ese tipo de programas si no se hacen evaluaciones. Dentro de los resultados del programa de Generación E, que fue el programa que le siguió a Ser Pilo Paga, inició en el 2019 y recolectó algunas de las críticas que se le había hecho a su antecesor. Este programa está compuesto por 3 componentes. Uno de esos componentes es el componente excelencia. En este componente sigue la misma figura del programa Ser Pilo Paga a través de créditos condonables y la misma focalización y jóvenes que hayan tenido un buen puntaje en las pruebas Saber Pro. Sin embargo, el número de beneficiarios se reduce de 40.000 en el cuatrienio, se espera a tener 16.000 estudiantes. También la forma de financiación de la matrícula. Si el estudiante elige una universidad pública, el Estado le financia el 100%. Si elige una universidad privada, el Estado asume el 50%, el 25% de las universidades y 25% va a un fondo de donaciones. Esto recolectando un poco las críticas que se le había hecho al programa Ser Pilo Paga, que era que pues está utilizando recursos públicos que iban directamente a las universidades privadas. Dentro del acceso se tiene en cuenta tanto instituciones acreditadas de alta calidad como instituciones que tengan al menos 25% de sus programas acreditados. Eso abre un poco el abanico de posibilidades de estudiantes que puedan acceder a universidades que estén en sus propios territorios y no tengan que desplazarse. Dentro de la parte del desempeño y la permanencia, fue un punto fuerte dentro del discurso del gobierno. Se crearon nuevos programas tratando de fortalecer o suplir esos vacíos académicos que podían llegar los estudiantes y también programas, digamos, focalizados en trabajar en la parte emocional de ellos.
Por lo menos dentro de la experiencia que yo tengo como docente de la UNAD, que ha recogido estudiantes de generación E, pero dentro del otro componente, nosotros le hacemos mucho seguimiento a los estudiantes de este programa, se tiene como todo un plan para que ellos no deserten y tengan un buen desempeño. Sin embargo, pues bajo este enfoque, el riesgo de deserción lo sigue asumiendo totalmente el estudiante. Si no se gradúa, pues quedan con la deuda. Está el componente de generación perdón, el componente de equidad. Este componente busca tener un total de beneficiarios de 320.000, entonces se amplía un poco más el tipo el alcance que se quiere lograr. También está focalizado para jóvenes en condiciones vulnerables, pero que puedan acceder a cualquier tipo de institución pública sin pedir un puntaje como tal del ICFES, ¿sí? Y está destinado solamente a las universidades públicas. Aquí también, en cuanto al acceso, se brinda la oportunidad que puedan acceder a instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas, y también a universidades con programas virtuales y a distancia, y eso permite que pueda tener una mayor presencia en todos los departamentos, ¿sí? Como ha pasado en el caso de la UNAD, en la entidad de trabajo que tiene programas virtuales y permite que jóvenes de cualquier parte del país puedan acceder. También ayuda a romper las barreras de acceso a las universidades públicas. Adicionalmente, los estudiantes que están dentro de este componente reciben una ayuda o se vinculan al programa Jóvenes en Acción, en el cual se les da un subsidio de un salario mínimo por periodo académico. Sin embargo, se dice que pues bajo este enfoque se da gratuidad en el acceso, pero los cupos siguen siendo lo mismo, la infraestructura de las universidades sigue siendo la misma, y en contrario le puede generar gastos adicionales a ella, y pues no hay un avance en cuanto a la oferta, ¿sí? La infraestructura de las universidades sigue pues siendo igual, entonces pues en el largo plazo no hay una sostenibilidad en el tiempo, en un aumento progresivo del acceso. Dentro de las conclusiones y recomendaciones, bueno, si bien estos programas mejoran el acceso a la educación, sí, sin duda, pues han sido programas que sin ellos jóvenes en condición de vulnerabilidad hubiesen tenido menos probabilidades de poder estar en una institución pública o en una institución privada de alta calidad. Sin embargo, presentan falencias que generan situaciones de inequidad, como es el caso de terminar adquiriendo una deuda gigantesca, pues por desertar. Muchas veces esa deserción no sé si lo menciona, el principal factor de deserción fue la parte del desempeño, y ese desempeño pues viene también muy ligado a las bases que ellos tienen en la educación básica media. Entonces, finalmente terminan siendo como víctimas del mismo sistema. No se les brinda una educación de calidad en la educación básica y media, y se termina viendo reflejada en la educación superior. Entonces, no se puede pensar en equidad si se cuenta con programas que pueden llegar a dejar a los beneficiarios en una situación peor a la que se encontraban inicialmente. También es importante que las políticas de acceso a la educación superior contemplen lo que pasa en la educación básica y media. También, como veíamos, había muchos estudiantes que tenían problemas de depresión, problemas de falta de apoyo, ¿sí? Y eso también les influyó mucho en su desempeño. Aquí también lo ligo mucho con la ponencia que presentaba anteriormente la doctora Patti. Si se lograra manejar, por ejemplo, también desde la educación básica y media esa parte de las emociones, pues muy probablemente eso también se vería reflejado en la educación superior. Analizar la parte de la deserción, no solamente se le puede dejar a las universidades como tal el afrontar el tema de la deserción y el desempeño de los estudiantes, sino que también eso debe estar ligado y se debe tener unas bases fundamentadas de la educación básica y media. Entonces, se recomienda que la política pública tenga un sentido de sistema educativo y no esté parcializada, es decir, educación básica, media, educación superior, todo trabajando también en conjunto, porque lo que se ve reflejado en la parte básica, pues se va a ver reflejada posteriormente en la universitaria. Para la planeación de estos programas, tener en cuenta también la voz del Estado, de los estudiantes, de la academia, ser un poco más participativo. Listo, eso era pues todo lo que les quería presentar. Muchas gracias.